Bianchi y Reinaldo Linares en un tema que a mí me apasiona mucho, que es los pastizales. Hemos visto la restauración de pastizales en parte del proyecto que ha mencionado. Quería empezar con dos citas muy importantes, solo para darles a conocer que desde hace muchos años los ecólogos nos enfrentamos con un gran reto, que es un poco traducir el conocimiento ecológico para que se vuelvan herramientas utilizables para tomar decisiones, especialmente en proyectos de gran impacto como ese que hemos visto. Entonces, lo que teníamos para pastizales hasta el momento era una metodología de monitoreo muy utilizada, que es la metodología de transección al paso, que se evalúa en los pastizales. Esta metodología es muy dinámica, pero solo evalúa la dinámica del pastizal en un solo momento. Y bueno, considera algunas características del suelo que se usan para calcular los índices agrozoológicos que recomienda el INAH. Sin embargo, solo se hace para un momento dado. Y nosotros teníamos la necesidad de visualizar datos de 9 años, desde el 2010 hasta el 2019. Lo que les voy a presentar son los datos desde la finalización de la construcción del ducto hasta el 2019. Los últimos datos todavía están en proceso y ya les voy a explicar por qué. Entonces se tomaron esos datos con la metodología de transecto de paso para ver, pero queríamos nosotros ver qué áreas se habían recuperado a lo largo de todo el ducto. Entonces necesitábamos una herramienta flexible que considere escalas temporales y escalas espaciales. Entonces nuestro objetivo fue desarrollar un índice de recuperación de la vegetación que nos permita ver la restauración de estos pajonales andinos y que incorpore la abundancia de especies vegetales. Entonces el estudio tomó datos de la zona desde el KP 0 que inicia en Ayacucho hasta el KP 275. Acá abajo ven la altitud y también los ELUs que ocupa 12 de los 14 ELUs terrestres identificados para este proyecto y son 276 kilómetros de pastizales. Aquí pueden ver también una figura un poco invertida, empezando desde el KP 0 en Ayacucho hasta el KP 275 de Huancavelica, y vemos que la altitud a lo largo de este ducto era variable, entre los 3.000 metros hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Y se realizaban los transectos, un transecto dentro y un transecto fuera del ducto paralelos y a una distancia de 500 metros. Aquí ven una figura del transecto dentro del derecho de vía y otro fuera, que era nuestro transecto control, que se había elegido buscando características similares al transecto que se encontraba dentro, por ejemplo, la pendiente. Para los que no saben, la metodología de transecto al paso consiste en hacer un transecto de 100 metros, donde se evalúa la especie gracias a un anillo sensador a la base del pie. Y ahí se registra lo que es la especie, y si no hay ninguna especie, pues algunas características del suelo, como la materia muerta que se le denomina mantillo, rocas o el suelo de sumuro. Además se hacen mediciones de la altura de planta, como ven aquí. Y acá se ve el registro de un transecto, y la suma es de 100% para cada registro, donde se tiene una lista de especies, pero también algunas características del suelo. Para este trabajo no se consideraron estas características del suelo, solo la cobertura de pajonales. Y a lo largo de todo el transecto se realizaron aproximadamente 552 transectos de 100 metros. 552 dentro y fuera del derecho de vía. Y esto, con los 9 años que teníamos de registro, era más o menos 9.000 de estos transectos que teníamos que procesar. Entonces, el primer paso para procesar todos estos 9.000 registros era homogeneizar taxonómicamente todos los datos, pero también las escalas. Bueno, les hablo primero de la homogenización taxonómica. Teníamos diferentes nombres para una sola especie que se había tomado en campo. Por ejemplo, tenemos aquí Synaglosstis, teníamos 3 nombres para Synaglosstis ovata o 4 para Synaglosstis rígida. Entonces teníamos que homogeneizar primero todos estos datos. Y eso fue un trabajo que involucró muchas horas y que todavía continúa, porque la taxonomía en pajonales es muy compleja y no está completamente, o sea, todas las especies no están completamente identificadas. Se
necesita mucho trabajo al respecto. Entonces, este es un gráfico solo más para mostrarles la complejidad que era. Teníamos más de 76 nombres para sinaglosis de especie, por ejemplo. Y acá en puntos vamos también ver algunos nombres que se utilizaban ya para algunas especies que teníamos de sinaglosis. Además, utilizamos dos escalas espaciales para ver los datos. Agrupamos los datos por ELUS y también por cada 5 kilómetros. Y se hicieron dos tipos de análisis. El bootstrapping no paramétrico, con el cual se obtuvo un promedio de la cobertura dentro del derecho de vía y sus respectivos intervalos de confianza, y además se hizo un promedio histórico promediando la cobertura de todos los transectos del control. Y además, cuando estábamos haciendo estos cálculos, pudimos contrastar con las elevaciones, ya que teníamos las elevaciones de todo el transecto o el gasoducto, y vimos que había cierta influencia entre la altitud y la cobertura vegetal. Entonces, para eso realizamos una regresión segmentada. Ahora les voy a explicar cómo armamos este índice de recuperación. Primero hicimos un promedio de todos los transectos control y calculamos su respectivo intervalo de confianza del 95%, pero también consideramos el intervalo de confianza al 50%, 75% y 90%. Eso nos permitiría ver o contrastar la recuperación del derecho de vía. Acá calculamos la cobertura en puntos naranjas por cada año y también sus respectivos intervalos de confianza. Entonces, esta misma dinámica la aplicamos en las dos escalas que queríamos ver, por ELUS y también en agrupaciones de cada 5 kilómetros. Como ven aquí, estos son los gráficos que les voy a mostrar por ELUS y cada 5 kilómetros la misma dinámica, ¿no? En verde van a ver el promedio histórico de los controles y en naranja los del derecho de vía. Los principales resultados que pudimos obtener fue que 8 de los 12 ELUS que muestreamos tenían esta tendencia hacia la recuperación ya en los últimos años. Y solo uno de ellos se encontraba con muy baja recuperación o una recuperación menor al 90%. Estos son los resultados de los transectos agrupados cada 5 kilómetros, que nos permitía ver en qué segmentos estaban más recuperados que otros. Entonces, tenemos igual el promedio histórico en verde, en naranja oscuro, aquellas zonas recuperadas donde la cobertura de marginales del derecho de vía era superior a las del control, y en puntos naranja claro, aquellos que faltaban. Y si ven hacia el fondo hay una línea gris continua, es la altitud del ducto, y ahí nos dimos cuenta que habían ciertos patrones. Entonces lo que hicimos fue contrastar la diferencia entre el derecho de vía dentro y fuera del gasoducto, y encontramos que las parcelas que se encontraban por debajo de los 3.000 metros tenían esa recuperación que era más dispareja, pero que al final sí llegaban a la recuperación. En cambio, aquellos transectos que se encontraban por sobre los 4.500 tenían una recuperación más continua, pero hasta el 2019 no habían recuperado completamente su cobertura. Es por eso que decidimos hacer un análisis de revisión segmentada para ver a qué altitud ocurrían esos cambios de cobertura. Y acá vemos en naranja la cobertura del derecho de vía, en verde la cobertura de los transectos control, y nos dimos cuenta que a partir de los 4.200 metros la cobertura cambiaba, o era mucho menor que aquellos transectos que se encontraban por debajo de esta altitud. Hicimos eso para todos los años y lo que queríamos aquí era que las dos líneas se juntaran, ¿no? Y al final sí se logró esto en algunos de los transectos. Lo que hicimos también fue contrastar la cobertura dentro del derecho de vía y la cobertura fuera del derecho de vía, y realizamos este gráfico de comparación. Todas aquellas coberturas, esto con los transectos agrupados cada 5 kilómetros, y cada redondo que ven acá es el valor de cobertura de estos transectos agrupados cada 5 kilómetros. Lo que queríamos era que estos transectos que tenían una cobertura mucho menor dentro del DDB comparado con fuera del DDB, se ubicaran en la parte superior del gráfico, ¿no? Donde la cobertura era mucho mayor en
TDB que en el control. Entonces hicimos este análisis para todos los años. Igual ustedes van a ver la dinámica de estos. La dinámica en todos estos años de evaluación, ¿no? Y veíamos que la cobertura variaba a través de los años, pero que al final, en el 2019, la mayoría de transectos agrupados cada 5 kilómetros se encontraban en la parte superior del gráfico, indicándonos que ya había un proceso de recuperación, a excepción de uno que tenemos aquí abajo, que era una agrupación de transectos que se encontraba en altitud y que estaba con una recuperación mucho menor al 50%. Les he mostrado hasta ahí de manera numérica cómo ha sido la recuperación a través de los años, pero también quería mostrarles algunos gráficos de esta, ¿no? Cómo se encontraba el ducto en el 2012 con poca cobertura y pocos pajonales también. En el 2015 ya se notaba algunas plantas de ICHU y de festuca, y ya en el 2019 se tiene ya un proceso de recuperación mucho mayor. Además, teníamos ciertas partes del ducto donde al inicio se pusieron especies naturalizadas. Esto es raigras y también trébol o alfalfa, no me equivoco, y ya para el 2019 se veía mayor cobertura, pero esto es gracias a la translocación de ICHU que se hizo en este café.